Y vamos a hablar acerca de la gula, de la glotonería y del ayuno. Recuerde que el ayuno nos da dominio propio, recuérdelo. El ayuno nos da un dominio tremendo. Si yo soy capaz de dejar de comer, que es bueno, puedo ser capaz de dejar el pecado, que es malo. Muchas personas una y otra vez dicen que van a cambiar, una y otra vez hacen promesas vacías, una y otra vez comienzan procesos, una y otra vez se hacen liberaciones, una y otra vez escuchan la misma palabra, una y otra vez se comprometen y creo yo que en muchos casos honestamente a cambiar. Pero les hace falta lo que se llama dominio propio. El dominio propio, si lo queremos ubicar en nuestra alma, recuerde que el alma es intelecto, es voluntad y es emociones. El dominio propio va en la parte de la voluntad. Entonces yo intelectualmente puedo saber que algo está mal hecho. Yo puedo saber moralmente que algo no está bien. Puedo saber que eso no le agrada a Dios en mi intelecto, pero no tengo la voluntad o no tengo el dominio propio para cambiarlo. Y eso es muy delicado porque la vida no se me puede ir a mí en buenas intenciones, en buenos deseos, en buenas promesas. La vida no se me puede pasar de esa manera. Hay gente que se le va pasando la vida prometiendo cosas, soñando con cosas, comprometiéndose a cosas que no va a cumplir. Yo quiero decirte que la vida es una cantidad de acontecimientos, pero también una cantidad de decisiones que finalmente me traerán unas consecuencias. Entonces, si yo quiero cosechar bien, tengo que comenzar a sembrar bien. Eso es un principio espiritual fundamental. Si quiero cosechar bien, tengo que sembrar bien. ¿Y qué es lo que ocurre muchas veces? Que la gente hace malas siembras y luego quiere recibir buenas cosechas. Escúcheme, no hay una coherencia y Dios es coherente. Dios es el mismo que piensa, que habla y que hace, es coherente. Entonces yo no puedo obrar mal y esperar bien. Yo no puedo sembrar malas cosas y recoger buenas cosas. Así que las decisiones que tomes ahora te van a llevar seguramente a una situación diferente en tu vida. Este ayuno seguramente va a marcar un antes y un después en tu vida. Si lo has hecho y lo terminas de hacer correctamente, va esto a marcar un antes. Te vas a dar cuenta cómo debes dominar tu cuerpo, cómo debes dominar tu ser, cómo tu ser debe estar sujeto a el dominio de tu propio control y de tu propia autoridad. Ahora, en la Biblia nos habla en 1 Corintios, y espero usted tenga su Biblia a mano, porque vamos a tratar de abarcar varios versículos. Esta semana no podemos hablar del ayuno, así que no sé si la otra demos una última enseñanza del ayuno, pero voy a tratar de sacarla hoy. 1 Corintios capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El apóstol Pablo dijo, todo se me es permitido, mas no todo me conviene, como les decía yo anoche. Si yo quisiera ahora mismo, después de la transmisión, irme a embriagar, lo puedo hacer. Una cosa es que no lo pueda y otra cosa es que no deba. De poder, puedo. Si tengo con qué comprar el licor, si tengo donde me lo vendan, si tengo donde consumirlo, podría hacerlo. Pero como cristiano yo ya no hago todo lo que se me es permitido, sino lo que me conviene. Hay cosas que usted puede hacer. Hay cosas que no están correctas, pero que seguramente las puedes hacer. Ahora la pregunta es, ¿te conviene hacerlo o no te conviene? Esa es la pregunta. Y Pablo dice, todo se me es lícito, mas no todo me conviene. Después dice, todo se me es lícito, mas no me dejaré dominar de ninguna cosa. Yo no me puedo dejar dominar. Y Pablo dice allí mismo, dice en el versículo 12, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo entendió lo que es el dominio propio, dominar algo, controlar algo. Eso lo entendió el apóstol Pablo. La importancia de tener el control sobre algo. Ejemplo. Usted va a un centro comercial
Y hay personas que se antojan de comprar cosas que en su momento no necesitan. Recuerde que un mal administrador es aquel que compra cosas que no necesita con dinero que no tiene para impresionar a personas que no les importa. Entonces un mal administrador va a un centro comercial, se antoja y va a comprar algo que finalmente va a guardar, va a archivar o va a lucir, pero que no era el momento de comprar. Seguramente eso lo dominó. Hay gente que está dominada por eso. Entonces no puede ir donde hayan ofertas, donde hayan productos, porque las compras compulsivas lo dominan. Hay cristianos que ahora que se acerca diciembre, comienzan a temblar porque en diciembre trago va, trago viene, invitación, fiesta, celebración, reunión. Yo no me alcanzo a imaginar cómo va a ser diciembre con COVID. No sé si el gobierno tenga ya planeado tenernos en cuarentenados, pues encerrados, para que no haya ese desborde de nosotros los colombianos que somos a veces tan folclóricos. Entonces, no sé cuál sea, pero imagínense cómo será diciembre. Y para muchos cristianos llegar a diciembre es una carga impresionante. ¿Por qué? Porque no sabe controlarse. Entonces él anda bien enero, febrero, marzo, abril, todo el año, pero va llegando noviembre y comienza a sentir miedo porque en diciembre le hace falta dominio propio. Recuerde, todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me convienen. Ahora, dice Pablo en el versículo 13, de aquí para allá, les vamos a dar no leche, sino vianda espiritual. Dice Pablo, las viandas para el vientre. ¿La qué? La comida para el estómago y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Permítame volvérselo a leer. Dice el versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, la comida para el estómago para las comidas. Pero tanto a lo uno como a las otras destruirá Dios, destruirá ambas cosas. Pero después cambia como de tema, dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Por qué? Como usted está aprendiendo, le quiero contar que la persona que no logra controlarse en la comida es una persona que en la Biblia se asocia con una persona también que no puede controlar sus apetitos sexuales, y en este caso habla de fornicación. En otras versiones de la Biblia la palabra fornicación es reemplazada por prostitución. ¿Qué es un fornicario? Es un prostituto o una prostituta, que seguramente no se paran en una esquina y cobran una tarifa, pero el que se acuesta con uno y con otro delante del Señor ejerce ¿qué? La prostitución. Entonces, el que no logra controlar la comida, no logra controlar los apetitos sexuales. Hay una profunda relación entre la gula, entre la sobrealimentación, entre la glotonería y la inmoralidad sexual. Hay una profunda relación. ¿Por qué? Porque una persona que come de más, una persona que sufre de glotonería, una persona que sufre de gula, la radiografía que eso me muestra a mí es que no tiene dominio propio, sino que la comida lo domina. Y quisiera que usted me entendiera el tema, y espero el tiempo me alcance hoy para explicárselo con detalle. ¿Sabe? Es tan delicado esto de la glotonería, de la gula, de la inmoralidad sexual, que en la Biblia se compara con idolatría. Escúcheme. En la Biblia esta serie de pecados son comparados con idolatría. Nosotros siempre pensamos idolatría, una imagen de yeso, de madera, de oro, tallada, forjada. No, a veces la idolatría puede ser hacia un ser humano también. Adorar a un novio, una novia, un esposo, una esposa, unos hijos, unos padres. Podemos adorar también en el ministerio. Podemos adorar cualquier cosa. Pero incluso el pecado de fornicación y el pecado de glotonería es idolatría, donde esa persona no lo sabe, pero esa persona que está comiendo compulsivamente, que dice no voy a comer y sigue comiendo, esa persona está dominada por algo, y al estar comiendo está haciendo todo el proceso que se hace en un culto. Le voy a explicar. Hay gente que nos critica a nosotros y dice, ay, usted ya le va a llevar el diezmo al pastor.
Y sí, corra, lleve el diezmo a la iglesia para que se lo robe el pastor. Pero yo le quiero decir que todas las personas, creyentes o no creyentes, diezman y ofrendan, algunos de manera consciente y otros de manera inconsciente. Cuando una persona toma el dinero que ganó y que Dios le dio, porque le permitió trabajar, le dio salud, le dio el empleo, y va a un lugar de prostitución, esa persona tomó ese dinero e invirtió en el reino de las tinieblas. Hay dos reinos para invertir: el reino de la luz, el reino de las tinieblas. Tomó ese dinero y está nutriendo, está patrocinando, está auspiciando, está engrosando el reino de las tinieblas. Cuando una persona juega apuestas, y usted puede ver las casas de chance de apuestas llenísimas, están nutriendo el reino de las tinieblas. Cuando una persona va a un casino, los casinos son templos a un dios que se llama Mamón, que es el dios del amor al dinero. Cuando una persona va a un casino, tiene todo lo de ir a un culto. Estás allá, hay un lugar físico, la gente permanece allá y la gente comienza a tributar, a diezmar y a ofrendar a Mamón para que Mamón, ¿qué?, los bendiga. Ahora, mucha de esa gente ni siquiera es consciente de lo que yo le estoy hablando. Lo hace. Entonces hay dos fines en cuanto al uso de mi dinero. Para lo bueno, el reino de la luz. Para lo malo, el reino de las tinieblas. Entonces ese que te critica y te dice, anda, llévale los diezmos al pastor, ese no se los da el pastor. Ese va y se los da al dueño de la discoteca, al dueño del bar, al dueño de la cantina. Y obviamente detrás del licor está este demonio llamado Baco, que es el de la embriaguez. Entonces se va a tributar de alguna forma a algo. A algo adoramos, a algo tributamos, a algo ofrendamos. Cuando una persona tiene problemas de dominio propio en la comida, realmente esa persona debería ayunar para tener dominio propio, pero también esa persona debería comenzar a orar y derribar algo, la idolatría. Esto tal vez usted nunca lo ha escuchado. ¿Cómo yo puedo ser libre de la glotonería? Seguramente esa glotonería no es solo eso. Se ha vuelto un ídolo, el cual te demanda, el cual te gobierna y el cual te exige que comas, y que tu propio cuerpo, en este pasaje estamos viendo que el cuerpo es para Dios. Ahora, una persona que come realmente no tiene su cuerpo, como lo explicaba mi esposa en estos días de una manera formidable, no tiene su cuerpo sometido a Dios, no tiene su cuerpo rendido a Dios, sino que su cuerpo le sirve a la glotonería, a la gula, que finalmente es idolatría. Ahora, ¿qué más dice Pablo aquí? Entonces Pablo dice que las viandas para el vientre para las viandas, pero a lo uno y al otro lo destruirá Dios. Y luego dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aquí hay un título: glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Entonces mi cuerpo no fue diseñado para fornicar, pero mi cuerpo tampoco fue diseñado para la gula. Mi cuerpo no fue diseñado para la sobrealimentación. Mi cuerpo no fue diseñado para la glotonería. Entonces, una persona, a menos que tenga problemas, quiero hacer la claridad, problemas médicos, ¿no? Problemas de tiroides. Hay gente que ni siquiera come y sufre con un aumento de peso. Si no hay un desbalance de una enfermedad ya de base, si la persona no tiene una descompensación en su cuerpo, sino que es así, o no es algo, digámoslo, genético, sino que es algo que la persona adquirió, entonces esa persona seguramente no tiene dominio propio. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Orarle al Señor, dame dominio propio. Uno, el dominio propio lo da la presencia del Espíritu Santo en mí. Entonces tengo que limpiarme para que el Espíritu venga y esté en mí y me dé parte de ese fruto que es dominio propio, que es templanza. Pero también el dominio propio se desarrolla con el ayuno, y también, como la glotonería y el comer de más es idolatría, entonces debo comenzar a orar a Dios para tumbar la idolatría, que eso le hablaré en una próxima oportunidad, no sé cuándo. Ahora, la versión LBLA dice: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación,
sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Muy bien. Ahora dice lo siguiente, versículo 24. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Entonces ya aquí la comida y la inmoralidad se va uniendo, se va fusionando, y el Señor nos dice, la glotonería, el comer de más, el exceso y la fornicación no es de una persona que está unida a Cristo, no hace parte de nosotros. El cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo no se hizo para las viandas, el cuerpo no se hizo para abusar de él con la sobrealimentación, sino que el cuerpo se hizo para Cristo, para que Cristo a través de mi cuerpo pueda ser un instrumento de bendición a otras personas. Ahora, en 1 Corintios también, capítulo 10, vamos a ver algo más, el versículo 7, estamos tratando de ir despacio, quiero que usted comprenda el mensaje, lo entienda. 1 Corintios 10, 7, dice, ni seáis idólatras, usted solo pase una hojita en su Biblia, ni seáis que idólatras, dice la palabra del Señor, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto también lo podemos encontrar en Éxodo 32, 6. ¿Qué dice la palabra? Ni seáis idólatras. Mire que está hablando de idolatría. Y dice, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No sean idólatras como estos. ¿Qué hicieron? Se sentaron a comer y a beber y a jugar. Entonces los cataloga dentro de ese comer. Comer no es malo, comer en exceso sí. Entonces, esta gente sufría de gula, de glotonería, tenían un problema de dominio propio, vuelvo a decirle. ¿Cómo uno sale de situaciones que lo dominan? Primero, tumbando ese señorío sobre mi vida, porque si algo me domina, yo tengo que recuperar el señorío. Y segundo, rendirme al Señor, que Él sea mi Señor. Y tercero, comenzar a pedirle al Señor por dominio propio. Entonces, esta gente practicó la glotonería y la Biblia dice, no sean idólatras como ellos. Ahora, Colosenses capítulo 3. Le dije que teníamos varios versículos. Versículo 5. Colosenses 3, 5 y 6. Tome nota, esté pendiente, analícelo, estúdielo, vuélvalo a ver, repáselo. Dice la vida antigua y la nueva. Dice, esta epístola dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué tengo que hacer yo? Dice vida antigua, vida nueva. El apóstol Pablo dice, hagan morir lo terrenal. Nosotros no somos gente que nos movemos ahora por principios terrenales, sino por principios espirituales o celestiales. Dice, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Y comienza. Y va a describir qué cosas. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Mire, ¿qué está mencionándome? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es ¿qué? Idolatría. Todo esto es ¿qué? Idolatría. Ahora, dice pasiones desordenadas. Y nosotros entendemos a veces por pasiones desordenadas la laxivia o el deseo sexual. No. Una pasión desordenada puede ser un mal hábito alimenticio, una persona que no se puede controlar, que dice no voy a comer y termina comiendo, que dice voy a hacer un ayuno y lo rompe, que dice pase lo que pase, no voy a dañar este momento espiritual por un plato de lentejas y lo pierde. ¿Qué le pasó a Esaú? Esaú tenía la primogenitura, pero le importó nada y lo vendió por un plato de lentejas. ¿Y sabe cómo lo llama la Biblia a Esaú? Lo llama fornicario. Porque hay una profunda relación entre la fornicación, la inmoralidad y la glotonería. Y dice el versículo 6,
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué pasa cuando una persona practica esto? Dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Le vuelvo a repetir, Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas y es llamado fornicario en la Biblia. Esto está en la palabra del Señor. Un plato de lentejas. Para Esaú, ¿qué era más importante? Agradar al Señor, cumplir lo que el Señor le había mandado, cumplir su propósito, o simplemente comerse un plato de comida. ¿Qué tuvo Esaú? No tuvo dominio propio. No tuvo dominio propio, se dejó llevar por un momento. Normalmente las personas que pecan de inmoralidad se dejan llevar por un momento. Por un momento pueden arruinar un gran matrimonio, pueden arruinar un gran propósito de Dios, pueden arruinar un ministerio. Por un momento se dejaron tentar. Y yo le quiero decir que esto no es correcto ante los ojos del Señor. Si usted está tomando nota, por favor, vaya conmigo. Bueno, aquí también me habla de la avaricia, ¿no? Avaricia, la codicia, que son personas que quieren tener. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Acompáñeme por favor a Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19. Dice, porque por ahí andan muchos, dice Pablo, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Hay muchos por ahí, yo ya les había dicho, ahora se lo digo con lágrimas, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y luego dice, el fin de los cuales será perdición. ¿Cuál es el fin de esta gente? La perdición. Si usted está subrayando, subraya esto. Cuyo Dios, con D pequeña, es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué está diciendo? Que los enemigos de la cruz van a tener un mal fin, el fin de ellos será perdición, y luego dice, cuyo Dios, el Dios de ellos con D pequeña, es que el vientre, el estómago, la gula, la glotonería, es idolatría. Pablo está diciendo, esta gente, su Dios es su vientre, su estómago. Y no solo cuando habla de vientre, habla de llenar con comida, sino de placeres carnales o terrenales. Y luego dice, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. La versión LBLA dice, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, las cuales piensan solo en las cosas terrenales. Entonces una persona que sufre, que es consciente que no tiene dominio sobre la comida, sino que la comida lo domina, debe orar para tumbar la idolatría. Se ha vuelto un Dios, el vientre, de pequeña, un Dios. Pablo dice, cuyo Dios es ¿qué? El vientre. Entonces, un cristiano que solo piensa en lo terrenal, lo convocamos a ayunar y no ayuna. No ayuna por una razón poderosa, no tiene dominio, sino que es dominado. Es dominado, es controlado por la comida. Y sabe, yo no puedo permitir como cristiano que nada me domine, que nada me gobierne, porque cuando algo me domina y me gobierna, me vuelvo esclavo. Entonces Dios me llamó a ser ¿qué? Libre. Yo no puedo ser dominado por nada negativo. El único que debería gobernar mi vida es el Espíritu Santo de Dios. Pero muchos cristianos son gobernados. ¿Y por qué no ayunaste? No, es que me invitaron a un almuerzo delicioso. ¿Por qué no ayunaste? No, porque es que era un día especial. ¿Por qué no ayunaste? No, porque me dio muchísima hambre. ¿Por qué no ayunaste? No, porque se me olvidó. Por cualquier cantidad de excusas que lo único que muestran allí es que no tengo dominio total sobre mi cuerpo, sobre mi ser. Y ya en los peores casos, un cristiano que maneja un tema de sobrepeso, que maneja un tema de obesidad, vuelvo y hago la claridad, no por un tema médico, no por una enfermedad diferente, no por una situación heredada, que ya eso es otro tema de maldiciones generacionales, por otra razón que no sean las que acabo de mencionar, sino por falta de dominio, entonces ya su Dios es que su vientre. Présteme atención a este ejemplo.
Cuando yo le digo a Dios que voy a ayunar y no lo hago, en realidad lo que yo puse en una balanza fue a Dios y la comida. Cuando yo pongo estos dos elementos, pongo a Dios y la comida, y finalmente la comida gana, entonces la comida es en mi vida más importante que Dios. Pero si yo he dicho voy a ayunar, no me importa si pasa lo que pasa, si al almuerzo hay chuleta de cerdo con papitas fritas y Coca-Cola, no me interesa. No me interesa lo que me pongan en la mesa, no me interesa lo que esté servido, porque para mí, antes de darle gusto al vientre, para mí siempre será más importante honrar a Dios. Entonces, este es el verdadero argumento por el cual muchos cristianos no ayunan. No, es que yo no ayuno ahora porque es que no lo siento, porque es que no me nace, porque es que me maluqueo. Escúcheme, es un tema un poco más profundo. El ayuno revela en realidad qué tanto dominio tenemos de nosotros y qué tanto en realidad nosotros honramos al Señor. Proverbios capítulo 23, rápidamente, acompáñeme por favor. Proverbios capítulo 23, el versículo 20-21. Y es curioso cómo la Biblia compara al glotón y lo compara con un borracho. Proverbios 23, 21. Dice, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 23, 20-21. Dice, no estés con los bebedores de vino, dice la palabra. No estés con los bebedores de vino. ¿Con quiénes? Con los borrachos. Y luego dice el 20, ni con los comedores de carne, con la gente que se excede, no porque tengamos que ser vegetarianos, entienda el concepto que está dando la Escritura, gente que no tiene control. Y luego los llama, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Sabe una cosa? Es tan tenaz esto de no tener control sobre lo que me como, que la Biblia compara con un alcohólico, con un bebedor, que el que es un alcohólico lo gobierna el alcohol, lo gobierna Baco, el demonio del trago, lo gobierna, le rinde culto, le lleva ofrendas a Baco, le lleva diezmos a Baco, lo honra con el dinero, engrosa el reino de las tinieblas, lo fortalece. Entonces la Biblia dice, no te juntes con ellos, no andes con ellos. Versículo 20 dice, no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. ¿Por qué empobrecerán? Porque no tienen dominio propio. No tienen dominio propio. Y eso los llevará a ellos a la pobreza. Por causa del tiempo, debo decirles algo más. Hay un personaje que se llama Ahod en la Biblia que me gusta mucho. Vaya conmigo a Jueces capítulo 3, versículo 12. Jueces capítulo 3, versículo 12. Y la palabra del Señor me dice que este hombre era un juez. Recuerde que los jueces eran en el tiempo que no habían reyes. Ahí estaban los jueces. Cuando no habían reyes, habían jueces. Dice la palabra del Señor así. Dice el versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Tenga en cuenta este nombre. Eglón era rey de los moabitas. Entonces Dios, cuando el pueblo hacía lo malo, Dios simplemente decía, yo no los protejo más de los enemigos. Dios dice, yo me hago un lado, ustedes no quieren estar conmigo, no los defiendo más, no los protejo más. Dice que Dios fortaleció a Eglón, rey de los amonitas. Y dice el versículo 12, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Dos veces dice lo mismo, dice que habían hecho lo malo en el mismo versículo. Este juntó consigo los hijos de Amón y de Amalec y vino contra Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. ¿Cuántos años llevaban ellos bajo el yugo de Eglón? 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. Dios siempre dando oportunidades. ¿Cómo es el ciclo del hombre, de las personas, del pueblo de Dios? Están bien con Dios, se alejan de Dios por causa de la bendición. Dios se aleja de ellos también, vienen las consecuencias, vienen los enemigos, están en la mala, están en la pobreza, buscan a Dios.
Dios los perdona, Dios los liberta, Dios los bendice, vuelven y se apartan de Dios, vuelven a caer en la mala, vuelven y se arrepienten, Dios vuelve y los perdona, Dios vuelve y los bendice. Es un ciclo absurdo y estúpido, porque no deberíamos caer en esto, sino que si yo estoy bien, pues más tengo que cuidar mi relación con Dios. Pero esta gente estaban bien, ya no te necesitamos Dios. Estamos mal, te necesitamos, Señor. Estamos en la abundancia, nos olvidamos de Dios. Estamos en la pobreza, Señor, ayúdame. Usted no sabe cuántas veces me puede escribir gente a mí entre semana diciéndome, quiero buscar a Dios porque me pasó esto. Quiero buscar a Dios porque estoy mal en mi matrimonio. Quiero buscar a Dios porque me resultó una enfermedad. Quiero buscar a Dios porque estoy sin empleo. Quiero buscar a Dios porque mi hijo está en las drogas. Y siempre, siempre, siempre yo les digo, ¿y por qué llegas hasta allá? ¿Acaso no es mejor buscar a Dios cuando todo está bien, cuando tengo bendición, cuando tengo salud, cuando tengo trabajo, cuando todo anda bien? ¿Por qué no podemos ser un poco más inteligentes? Ahora, ellos claman a Dios y Dios les da una oportunidad de nuevo, que Dios es maravilloso. Y dice el versículo 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. Me gusta mucho esta historia porque mi hijo es zurdo. ¿Era qué? Zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglon, rey de Moab. ¿Qué va a pasar en esta historia? Dios levanta un libertador. ¿Cómo se llama? Ahod, 3 letras. A-O-D, Ahod. Característica de Ahod, zurdo. Bueno, ¿y por qué? A mí qué me importa que el tipo fuera zurdo. Usted va a entender el por qué. Porque él va a esconder un puñal para ir a matar a Eglon. Y como era zurdo, lo escondió al lado contrario donde normalmente se esconden las armas. Y esta historia está muy relacionada con lo que le estoy hablando. Y dice el versículo 16, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo. ¿Cuánto era un codo? Desde la punta del dedo hasta acá. Era una especie de espada, un codo de largo. Dice, y se lo ciñó debajo de sus vestidos al lado derecho. Como era zurdo, se lo puso al lado, ¿dónde? Al lado derecho. Por eso todos esos detalles de la Biblia hay que tenerlos en cuenta, porque eso nutre y enriquece lo que yo estoy estudiando. Después dice, y entregó el presente a Eglon. Entonces él va donde Eglon, rey de Moab, que durante 18 años había subyugado al pueblo. Y aquí hay una característica en el versículo 17, dice, y Eglon era hombre muy grueso. ¿Cómo era Eglon? Hombre grueso. ¿Cómo grueso? Era un hombre gordo. Era un hombre que no tenía dominio, era un hombre glotón, aunque era un tirano y era un rey, era un hombre gordo, obeso, más en esa época, que recuerde que la gente de antes era más saludable, caminaba más, se ejercitaba más, comía mejor que nosotros. Entonces era un hombre seguramente que daba rienda suelta a una cantidad de cosas en su vida. Y dice el versículo 18, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Entonces él dijo, calla. Y salieron delante de él todos los que con él estaban. Él le dice al rey, aquí dice que él alcanza a salir y habían unos ídolos. ¿Por qué? Glotonería, falta de dominio, idolatría. Entonces este Ahod se devuelve y le dice, Rey, tengo una palabra. Entonces el rey le dice, no, calla. Por favor, todos se retiran, necesito que todos se salgan. Versículo 20. Y se acercó a Ahod, estando él sentado solo en la sala de verano, y Ahod dijo, qué tremendo este Ahod, ¿no? Tengo una palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de su silla, el rey se para. Uy, me van a dar una palabra. ¿Qué será la palabra? Se levanta de su silla. Versículo 21. Entonces alargó Ahod su mano izquierda, una vez más la Biblia me dice, y tomó el puñal del lado derecho y se lo metió por el vientre. ¿Por qué la Biblia es tan enfática que el puñal iba en el lado derecho? ¿Por qué es tan enfática que él era zurdo? Porque seguramente antes de entrar ante el rey, como hacían con todos los que se presentaban ante el rey, le hacían una requisa. Seguramente habían auscultado a Ahod, pero lo normal no era llevar a ese lado, porque no era lo normal. Ahod lo llevaba en otro lado, el puñal. Y dice que este hombre toma ese puñal y se lo mete por el vientre
Pero aquí es un pasaje un poco grotesco porque le mete tan duro el puñal que le mete hasta la empuñadura. O sea, se lo clava de una manera terrible. Y dice el versículo 22, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja. Y mire lo que dice, y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Cuando él lo apuñala, era tan gordo este rey que hasta la empuñadura tuvo que metérsela. Imagínense, tengo una palabra de parte de Dios y se la mete hasta lo profundo y luego sale estiércol, sale popó de este rey que tipifica y simboliza una persona que no tiene dominio propio. ¿En qué falla este rey? Este rey falla en no tener dominio ante una palabra y perder su seguridad privada por falta del mismo dominio. Usted quiere dejar a una mujer toda la noche sin sueño, dígale, tengo algo que contarte. Ay, no, ¿qué cosa? No, mañana te cuento. Le aseguro que por la noche no, ay, ¿qué me irá a decir? Se me va a declarar. Me va a decir que la pandemia lo hizo recapacitar. No puede ser una bobada, le vas a decir algo, pero el decirle a una mujer, tengo algo que contarte y te cuento mañana es reventarle la cabeza. Este hombre no tenía dominio propio. Él ha tenido que decirle, dime delante de todos, o dime después, pero o no me dejen solo. Y mire lo que ocurre acá. Dice el versículo 24, y cuando él hubo, 23, y salió Adad al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y la aseguró con el cerrojo. Él se va, lo mata y se va. Cuando él hubo salido vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Usted ya aprendió con nosotros qué es cubrir los pies. ¿Qué es cubrir los pies? Lo mismo que estaba haciendo Saúl en la cueva. Cubrir los pies es hacer ¿qué? Popó. Estaba haciendo su necesidad. Entonces ellos dijeron, ay, cerró la puerta. No, está haciendo popó, está cubriendo los pies. Algo, me imagino yo, muy frecuente en un hombre que comía mucho. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y la abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Ok, entonces, voy a parar ahí. Un rey sin dominio propio. El dominio propio nos sirve para todo. David, por falta de dominio propio, pecó con Betsabe. José, por tener dominio propio, no se acostó con la mujer de Potifar. Sansón, por falta de dominio propio, perdió su fuerza, perdió sus ojos, perdió su llamado, su propósito, rompió el voto de nazareato por falta de dominio propio, por una mujer. ¿Por falta de qué? Dominio propio. Cuando Pedro le corta la oreja a Malco, el Señor le dice, basta, Pedro. Pedro no tenía dominio propio en ese momento, ni de sus actos, ni de su lengua. Señor, no te negaré. Y antes de que el gallo cantara, negó 3 veces. El dominio propio es algo que todo creyente debería de tener. El dominio propio nos ayuda a enfrentarnos a la tentación y decir, no gracias. No porque no me parezca placentero, no porque no lo pueda hacer, sino que sé que todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas que me convienen. Y por eso yo le quiero decir, termine este ayuno. Termine este ayuno en victoria. Seguramente esta semana se van a presentar situaciones, pero termina este ayuno en victoria. Y el dominio propio te acompañará por muchos años. Finalmente, lástima del tiempo, Hebreos capítulo 12, versículo 16. Hebreos capítulo 12, versículo 16. Entonces, vamos a quedar en algo. Una persona que sufre de problemas de comida, no necesariamente es por falta de dominio, puede tener problemas. Bueno, ya le expliqué enfermedades que lo llevan a esto, la tiroides, problemas digestivos, etc. Pero si usted es consciente que es por falta de dominio propio, pídaselo al Señor. Y dice el versículo 16 de Hebreos 12, y ojalá usted lo subraye, esto es sana doctrina, esto es demostrado con versículos,
sustentado en el Antiguo, sustentado en el Nuevo. O sea, esto es sana doctrina. Hebreos 12:16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano. ¿Qué es un profano? Que no respeta a lo santo. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿Cómo llama a Esaú? Alguien que no respetó lo santo y un fornicario. Pero perdóneme, yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Con qué mujer fornicó Esaú cuando la primogenitura? Con ninguna. Pero el hecho de haber rechazado lo santo por un plato de comida es lo mismo que tener una relación de intimidad sexual con una persona. Porque aunque los pecados son diferentes, opera el mismo principio. No hay dominio propio. Él dijo, más vale para mí comer que la bendición de Dios. Y la Biblia lo compara a él con un fornicario. Si bien es cierto, él luego tuvo mujeres, en ese momento que yo le estoy hablando, él no había tenido ese problema. Pero la Biblia dice que él era un fornicario y un profano. ¿Por qué? Porque prefirió cambiar lo santo por comida. Le voy a decir, no hay plato de comida, no hay carne, no hay pescado, no hay lo que a usted más le guste comer que pueda reemplazar el agradar al Señor. Y luego dice, 16, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió la primogenitura. Para mí es tan triste cuando yo le pregunto a algún hermano que debería estar ayunando con nosotros ahora. ¿Estás ayunando? No, es que fui a donde Julano y me ofrecieron comida. No, es que estaba cumpliendo años y me dieron comida. No, es que fui a tal lado. Mire, el dominio propio está por encima de lo que sea. Y sin darte cuenta, al no hacer el ejercicio, el día que venga la tentación, el día que venga la oportunidad de caer, el día que venga algo irresistiblemente de parte de las tinieblas, no habrá dominio propio con qué enfrentarlo. Ok. Paro allí por el tiempo, para ser respetuoso con su tiempo. Permítame orar. Señor y Dios, te doy gracias. Yo bendigo tu nombre, Señor. Y te quiero pedir en el nombre de Jesús que por favor nos perdones por la falta de dominio propio. Perdónanos. Ayúdanos a tener control primero de lo que como. Pero cuando la Biblia dice pasiones vergonzosas, no solo son las sexuales. También hay otro tipo de pasiones, como el tema del desenfreno en las apuestas, la codicia, la avaricia. El querer enriquecernos de manera incorrecta. Una persona que busca enriquecerse de manera incorrecta no tiene dominio propio. Una persona que se alcoholiza sabiendo intelectualmente que el alcohol le está dañando el hígado, los riñones, el páncreas, el estómago, le está matando neuronas, no tiene dominio propio. Todo lo contrario, está siendo dominado. Yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que podamos ser como lo dijo el apóstol Pablo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son permitidas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Señor, y a través de este ayuno que todavía tenemos por delante, podemos adquirir dominio propio. ¿Qué tenía Eglón? ¿Qué no tenía Eglón, rey de los moabitas? Dominio propio. Señor, yo quiero tener dominio sobre lo que como, sobre lo que hago, sobre lo que hablo. Señor, quiero sobre mis actos. Dame, por favor, antes de pedir dones y talentos y unciones, dame dominio propio, porque para ti es más valioso el que se domina a sí mismo que el que conquista una ciudad. ¿Cuántos hombres hemos visto impactar a miles de personas, pero al final, por falta de dominio propio, perder lo que tenían? Ayúdame, Señor, a no ser como Esaú, un fornicario y un profano
que por una sola comida prefirió vender la primogenitura. Yo te quiero dar gracias porque tu palabra me hace libre, tu palabra me lleva a otro nivel, y gracias por este ayuno. Danos la fuerza para estos 5 días que tenemos por delante de este ayuno, para pasarlo en victoria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.